Mil mensajes. Hoy estamos con el número 018, el 18, que nos dice el miedo y que nos habla del miedo a ser libres. Y esto realmente es un mensaje muy importante para todos y cada uno de nosotros, porque en algún momento de nuestra vida individual o nuestra vida familiar, nuestra vida grupal, nuestra vida social, tenemos y ejercemos este miedo, ejercemos el miedo a tomar decisiones. ¿Y por qué decimos nosotros esto? Porque nosotros, en nuestro marco conceptual, trabajamos la libertad como la capacidad que tenemos o que tiene una personalidad, en este caso una personalidad consciente, para elegir una vía cuando hay alternativa. Y ese es nuestro grave proceso decisional. Cuando estamos enfrentados a las decisiones cotidianas, que inclusive se van siendo automáticas, no lo pensamos mucho. Pero cuando hay un punto de definición, inclusive entre dos tipos de vida, entre quedarnos o alejarnos, entre hacer cualquier cosa que sea realmente dicotómica, que represente un punto importante en nuestras vidas, podemos, y de hecho lo hacemos, sentir mucho miedo por sentir que o no estamos preparados para la toma de esa decisión, o que esa decisión se va de nuestras manos y que realmente nosotros no debemos decidirla. Y entonces aquí podemos estar evadiendo esa toma de decisiones en momentos en que realmente se produce una situación que da la oportunidad para decidir que más nunca se va a presentar. Y aquí esto entonces es muy dramático. ¿Por qué sentimos miedo? Sentimos miedo, y esto basta aclarar que el miedo es una de las 4 emociones básicas, lo es en nuestro marco conceptual al menos, en el cual nosotros sentimos que nuestras fortalezas que tenemos no son suficientes para superar las amenazas que están presentes, y por eso sentimos miedo. Y hemos hablado de 2 tipos de miedo: los miedos desde el punto de vista negativos, que nos enseñan a evadir, a paralizarnos, a huir, o también el miedo positivo, que nos enseña a cómo enfrentarlos y cómo inclusive a través de un mecanismo básicamente de organización podemos entonces ser mucho más fuertes, hacer que nuestras fortalezas sean más grandes para tomar mejores decisiones y así contrarrestar el miedo. Entonces el miedo a ser libres no es más que el miedo a tomar una decisión porque pensamos que no estamos preparados o que nos rebasa o que cualquier otra de las que se pueden presentar. Ahora, este miedo a ser libres, a ejercer esa libertad, también nos puede llevar a varias cosas, a varios para qué nosotros tenemos este miedo. Recuerden que no sería el por qué, sino el para qué. Y este para qué nos puede enfrentar a un no salir de una zona de confort. Estas zonas de confort o estas zonas de comodidad, realmente, a pesar de que cada día tienen menos comodidad, es una zona en la cual uno no tiene que hacer los cambios que necesitar hacer para salir de esta zona de comodidad, y entonces nos sentimos, entre paréntesis y entre comillas, muy cómodos, y entonces queremos prolongar esa comodidad. Y realmente esto podría ser un para qué tenemos el miedo a ser libres. También lo podemos usar como una evasión para evadir una determinada realidad. Entonces no ejercemos esa decisión que va a traer consecuencias y que nosotros debemos en un momento determinado tomar. Y estas son algunas de las consecuencias que nos van a explicar el para qué podemos sentir miedo a ejercer la libertad. Esta es una pregunta muy importante, demasiado importante. Yo creo que debemos revisarla más profundamente en cada una de las situaciones, valorar con qué tipo de conocimientos, de valores, de cuál es la magnitud realmente del miedo que está por detrás, cuáles son los fundamentos básicos de ese miedo y cuál es nuestra pericia para enfrentar esta libertad. Y en el momento
en que nosotros hagamos esto, que puede ser un proceso muy rápido si la decisión tiene que ser en un momento determinado y recurrir, por ejemplo, a una inteligencia que es la reactiva y darle confianza a nuestra intuición y inclusive al instinto, pero también puede ser de más tiempo y ponderar muy bien cada uno de estos elementos. En el fondo es una toma de decisión. El miedo a la libertad es tomar la decisión, es superar esas zonas de confort, es superar esas zonas de parálisis, es superar todo esto para iniciar realmente un nuevo aspecto de nuestras vidas, con las decisiones que van a generarse de nuestra libertad de poder hacerlas. Y esto yo creo que es el número con un mensaje muy definido, y yo les pido que revisen el miedo que ustedes tienen a ejercer la libertad, es decir, cuando tienen la capacidad de elegir cuando hay alternativas. Eso es, a nuestro juicio, por supuesto, que es la libertad. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo aparece ese miedo en nosotros? ¿Cómo se manifiesta? Muy importante contestarlo. Y para dejarlos en esta reflexión que nos genera este número, el 018, los dejo con esta obra hermosísima, conceptual, de Enrique Rojas, un gran pintor venezolano que pone lápices en su obra, y en toda su obra vamos a ver presente a ese humilde lápiz. Esto los dejo con esta reflexión, y ustedes, por favor, queremos que sigan encontrándose aquí con nosotros en estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo. Hasta luego. 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 056. Y el número 056 trae un mensaje importante, como todos. Pero este es especialmente importante en nuestras relaciones humanas. Y es el miedo que puede existir en cualquiera de nosotros a que los demás, el otro o los otros, se muestren sinceros con uno. Y esto que a lo mejor no se entiende en un primer momento en la verdadera magnitud que tiene, nos lleva a plantearnos que hay 2 o 3 tipos de comunicación, de acuerdo a donde surja, de acuerdo a cuál es su origen. Por ejemplo, podemos hablar de honestidad si la honestidad consideramos que es decir la verdad, o por lo menos lo que es la verdad para uno y la verdad que uno conoce. Es decir, no es engañar, no es decir una verdad sabiendo que es mentira para nosotros. Esa es la honestidad. Y es realmente, nosotros le damos una base racional. La otra verdad que tiene que ver con esto es la verdad del corazón, la verdad de lo que sentimos, que muchas veces no tiene concordancia con lo que sabemos ni con lo que hacemos. Y esto puede agravar un poco la situación, porque esto es lo que llamamos nosotros, en nuestro marco metodológico, la sinceridad. Es decir, la verdad del corazón, la verdad que a lo mejor se contradice con lo que sé y con lo que hago, pero es la verdad de lo que siento y que tanta importancia tiene en el ser humano, esa verdad del corazón, esa sinceridad. Entonces, el miedo que podemos tener a que nos demuestren sinceridad es un miedo a unas comunicaciones de tipo emocional que no se pueden manejar racionalmente, la gran parte de las veces, y que pueden contradecir a lo que nosotros estamos haciendo. Y este miedo entonces viene por esto, por no saber cómo reaccionar de manera adecuada ante lo emocional. Y entonces nos preguntamos, cada vez que sentimos o que vemos que alguien siente este miedo y lo esconde a través de grandes formas, de formas que pueden ser muy honestas, que pueden ser inclusive muy bien hechas, con muy buen tino, pero que uno sabe que no llega hasta el fondo el fondo emocional. Entonces nos preguntamos y nos decimos, tratamos de contestarnos, que este miedo es el miedo a estas emociones,
es el miedo a cómo enfrentar el mundo emocional y que lo hacemos entonces a través de un cuidado exagerado de la forma para encontrar en la forma de esa comunicación la frialdad emocional necesaria para que no se nos escape cualquier emoción que podamos sentir inconveniente. Y este es un miedo que yo como experto de esta área, yo lo veo frecuentemente y veo que detrás de muchas personas, a lo mejor muy bien intencionadas, a lo mejor muy honestas, a lo mejor muy eficaces en lo que hacen, le falta ese tono emocional y que la falta de ese tono emocional es falta de el conocimiento y el adecuado manejo de sus emociones. Hay otra gente que por cobardía no quiere que le muestren el mundo emocional y por lo tanto se muestran muy ansiosas, pero son además muy vulnerables cuando las personas les dicen con sinceridad qué es lo que sienten. Y esto hay que combatirlo. El ser humano ideal, comunicacionalmente hablando y humanamente hablando sobre todo, es la persona que con un buen marco de valores y un buen conocimiento y un adiestramiento conductual para hacer bien lo que hace, por lo menos hacerlo en forma perficiente, cada día mejor, sepa enfrentarse a su mundo emocional, sepa enfrentar sus momentos de ira, de tristeza, de miedo, de alegría, para utilizarlo en forma positiva, pero sobre todo para no contaminar en forma negativa con sus emociones a los demás. Pero esta contaminación también podría ser generada en este miedo. Entonces, comunicaciones frías, absolutamente racionales o muy bien hechas conductualmente, pero con frialdad, no responden a lo que somos los seres humanos, que estamos buscando en cada emisor, en cada persona, cuál es su mundo emocional. Eso es importantísimo. Entonces, para concluir, el miedo a que se demuestren sinceros con uno no es sino el reflejo de los propios miedos al mundo emocional, a no conocer o creer que no sabemos manejar nuestro mundo emocional, ese mundo que nos lleva inclusive a profundidades como podrían ser el mundo del amor, el mundo de la resonancia real emocional entre dos o más seres humanos. Este mensaje, el número 56, es un mensaje importante. ¿Lo cree usted? ¿Usted le tiene miedo a que se comporten de manera sincera, con una comunicación sincera, emocional, directa a usted? Si es así, revise el por qué y el para qué. Será hasta el próximo número. 1000 mensajes. Estamos con el número 363 de esta serie de 1000 mensajes y realmente nos encontramos aquí un contenido muy importante, de importancia en todas y cada una de nuestras vidas, tanto individuales como sociales, y es el miedo específico, el miedo al rechazo. Y esta concepción de miedo es el miedo que se genera al sentir a alguien, una personalidad individual o una personalidad colectiva, un grupo, cualquier elemento ya formado por muchos individuos, de no ser aceptado, de ser rechazado inclusive, de no ser integrado, de no ser incluido y de realmente no ser tomado en cuenta en un determinado contexto y en una determinada realidad. Este miedo es muy frecuente y realmente es uno de los miedos más importantes con los que nos topamos los psiquiatras y los expertos en conducta muchas veces en nuestra consulta. El miedo al rechazo, ese complejo que existe en determinadas personas con razón o sin razón de ser rechazadas por alguna característica física, psicológica, emocional, social, cultural, con toda la variedad que puede ir desde una profesión hasta el grupo étnico, como puede existir por cualquier otra razón de tipo cultural. Esto yo creo que es muy importante porque aparte de ser muy frecuente, tiene muchas consecuencias en el individuo,
consecuencias fundamentalmente negativas, como podría ser el aislamiento, la soledad, los complejos, la sensación de baja autoestima, la baja confianza, pero también podría, y en algunos casos, y sobre todo a nivel individual, la parte positiva puede ser la generación de retos. Y entonces vemos cómo gente que ha tenido este miedo al rechazo y se ha aislado, hace con su inteligencia, su sensibilidad, a pesar de sentirse muy mal, hacen grandes obras que van finalmente a ser logros de la humanidad, pero con un gran costo, y ese costo es sufrimiento, dolor humano. Pero a nivel colectivo, el miedo al rechazo genera una conducta positiva que hay que evaluar muy bien y que viene a ser cuando se organiza el miedo al rechazo, puede generar guerras, puede generar toda una serie de inconvenientes negativos, pero también puede generar en mucha gente el miedo, la acción para las comunidades, para hacer la lucha por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades que vaya mucho más allá de cualquier elemento diferenciador, ya sea de tipo físico, psicológico, emocional, social, cultural, el que ustedes quieran. Pero esto da origen, y aquí es lo importante, a las asociaciones cuya expresión máxima viene a ser la democracia. En la democracia, y este es nuestro concepto de democracia, que viene probablemente de un miedo al rechazo de unas partes con las otras, es la no exclusión de nadie. Es decir, la democracia debe incluirlo a todos a pesar de todas las diferencias. Y entonces la democracia y todas las instituciones realmente democráticas no hacen exclusión de nadie, no hacen rechazo a nadie. El enfrentamiento, que creo que es muy importante como punto de vista final, creo que indudablemente es la educación. Educar a la gente en la importancia de la diversidad, en la importancia de lo hermoso que es encontrarnos con personas que son diferentes a una y que no por ello podemos rechazarla y que no por ello vamos a excluirla o no vamos a integrarla en nuestros espacios. Que para eso hay unos elementos muy importantes de calidad y de valores humanos que realmente se encuentran en la gran mayoría de las personas cuando se sabe llegar. Esto creo que es lo fundamental de este número 363 del miedo al rechazo. Básico, hacer una educación para no sentir que estamos rechazando a nadie por alguna característica que tenga. Es decir, el respeto a su dignidad y a su presencia en nuestras vidas individuales, familiares, institucionales o colectivas. Yo lo dejo para que usted reflexione sobre este hermoso mensaje que termina siendo el miedo al rechazo con este hermoso cuadro del pintor venezolano Freddy Márquez. Es un hermoso cuadro, es una calle de La Guaira hecha con gran maestría y yo les invito a que ustedes vean este cuadro en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en Caracas, en Venezuela, en el cruce de la Avenida Los Mangos con la segunda transversal de esa urbanización. Este es el mensaje número 363 y será hasta el próximo de ellos. Mil mensajes. Hoy estábamos con el número 070, un número capicúa. Y realmente este número nos trae una expresión que debemos cuidar mucho y es una expresión que nuevamente explora los miedos, pero esta vez es el miedo al presente, el miedo a lo que estamos viviendo, el miedo a lo que hacemos, el miedo finalmente a lo que somos. Y este miedo al presente, en cualquiera de sus tres aspectos fundamentales, realmente nos demuestran varias cosas que hay que revisar. Dos fundamentales. Y ateniéndonos a nuestro esquema de miedo, que el miedo para nosotros es cuando nos decimos a nosotros mismos, o el organismo se dice a sí mismo que tiene grandes amenazas, que cuenta con fortalezas,
pero que estas fortalezas parecen no ser suficientes para neutralizar con éxito las amenazas. Y esto va a generar este miedo al presente, ese miedo al presente que ya no es el miedo al pasado, que puede venir de un miedo al pasado, pero inclusive puede venir de no cumplir las expectativas que se han planteado en el pasado. Yo creo que eso es básico comprenderlo, que también no es un miedo al futuro, no es un miedo realmente a lo que va a llegar con el tiempo, sino que es un miedo ahorita, es un miedo presente. Este miedo que hemos dicho puede ser de dos tipos y yo quiero recalcar esto y la sencillez de esto para que cada uno de nosotros revisemos si le tenemos miedo al presente y si lo encontramos, el por qué le tenemos miedo al presente fundamentados en estas características o inclusive para qué le tenemos miedo al presente, que es una pregunta que también trataremos de responder muy rápido porque es demasiado interesante, el para qué le tenemos miedo al presente. Cuando averiguamos el por qué le tenemos miedo al presente, entonces encontramos dos características básicas. O nos sentimos con muchas debilidades y no contamos con las suficientes fortalezas para enfrentar con éxito las amenazas, y en este caso caemos más bien en tristeza y tratamos entonces de no deprimirnos, o las amenazas son demasiado fuertes, demasiado intensas y nos producen una sensación de miedo, de ese miedo al presente, por no contar con los suficientes recursos para enfrentar con éxito lo que tenemos que vencer. Estos son dos. Y hay otro que es muy importante, que es el miedo al presente por no contar con las oportunidades y que se parece mucho al pesimismo, se parece, incluso se relaciona mucho con la desesperanza. Pero cuando nosotros tratamos de evaluar el por qué el miedo al presente, podemos lograr una respuesta buena, de primera aproximación, pero muy focalizada en alguna de estas causas. O no tenemos las fortalezas, o son demasiado grandes las amenazas, o las oportunidades sentimos que no contamos con ellas. Esto hay que superarlo. En cuanto al para qué, el para qué del miedo al presente, lo que yo he encontrado cuando esto se hace evidente en cualquier personalidad humana, individual o de grupo, ese miedo al presente, el para qué, muchas veces es para no dañar, para no hacer acciones que puedan significar daño al otro. Y así vemos como mucha gente o muchos grupos con sus interpretaciones de no dañar, a lo mejor por no tenerlos suficientemente claros, o para evitar una situación de cambio, entonces le tiene miedo al presente y ese miedo al presente no se toma con la salida positiva que es la organización, sino se toma con la salida negativa que es la paralización o incluso la huida. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Este es el número 070, el 70 de los 1000 mensajes, y vemos que es fundamental. Y yo le pregunto, ¿usted le tiene miedo a su presente? Si es así, ¿por qué y para qué? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. 1000 mensajes. Hoy estamos con el número 024 y en este número encontramos un contenido interesante porque habla de un miedo, y es un miedo a enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a lo que uno es. Y este miedo a enfrentarse a uno mismo es un miedo que realmente puede haber arruinado muchas vidas, pero también puede haber sido el elemento que puede haber sido el organizador de muchas vidas. Porque el miedo, y siempre esto es conveniente decirlo, en nuestro esquema conceptual, el miedo en negativo es la evasión o es la paralización, pero en positivo el miedo se transforma en la organización. Cuando la gente, cuando el individuo, ya sea, estamos hablando específicamente de individuos, pero podemos hablar de una personalidad colectiva, como podría ser una familia, una pareja, una familia, una comunidad, una sociedad, una institución.
cuando tiene miedo a enfrentarse a sí misma, probablemente siente muchas cosas negativas, puede sentir mucha inseguridad, probablemente le tiene mucho miedo al futuro, pero también puede actuar y puede utilizar ese miedo a enfrentarse a sí mismo una vez concienciado y una vez trabajado y una vez que se comience realmente a tener como un elemento muy importante, puede significar todo lo contrario, puede significar la organización de ese miedo, la organización entonces que va a permitir, por ejemplo, reforzar los lazos familiares o reforzar lazos institucionales si el miedo de la personalidad a quedarse sola, a encontrarse una personalidad que no es capaz de generar lazos afectivos importantes. Puede ser el miedo a la exclusión, a la revisión de por qué, y así cada uno y todo. Cuando nosotros entonces revisamos el miedo a enfrentarse a sí mismo como uno de los fundamentales miedos que podemos tener los seres humanos, ya lo dije, individual o colectivamente, podemos comenzar a trabajar realmente en un proceso de organización. Y yo creo que esta es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque si este miedo se origina, nosotros lo ponemos con una imagen muy interesante, porque hay muchas cosas que en un momento generaron miedo, se quedan en nuestro subconsciente o en inconsciente, se quedan como miedos no resueltos, pero que probablemente en el transcurso de la vida vamos trabajando, vamos haciendo las cosas, vamos superándolos, pero no se tiene actualizada a la conciencia de que este miedo está superado y por lo tanto es conveniente hacer una lista de las posibles causas de los miedos que uno tiene de encontrarse en uno mismo. Entonces hacemos la imagen de que esos miedos son como fantasmas y fantasmas que nos asustan mucho, pero que paradójicamente son fantasmas que van a desaparecer con la luz, que sería en este caso el conocimiento. Cuando uno tiene esos miedos a enfrentarse a uno mismo, debe preguntarse y tratar de contestar el por qué los tengo. Interesante pregunta, luego de clarificar qué es lo que tengo miedo de encontrar, qué es la parte negativa que yo no me siento capaz de enfrentar en una forma conveniente, y si usted no lo puede hacer solo, puede buscar ayuda terapéutica que si va con este proceso para tener una gran claridad y decirle al terapeuta que le puede ayudar, tengo miedo a enfrentarme a mí mismo, y él, probablemente esa persona lo va a ayudar a que usted vaya encontrando a qué le tiene miedo, y va a ser unos elementos muy interesantes para que usted vaya, cual linterna, alumbrando todos esos fantasmas, y va a ver que probablemente desaparecen. Y entonces aquí viene el porqué de los miedos, porque hay épocas en nuestras vidas en los cuales, a pesar de las fortalezas que tenemos, sentimos que las amenazas que estamos teniendo en esos momentos son muy grandes. Entonces viene el miedo a la soledad, miedo a la culpa, que es un miedo muy importante, miedo al rechazo, que es otro miedo, miedo al rechazo y a la exclusión, miedo a la ignorancia, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la locura, miedo al fracaso, y así se van acumulando toda una serie de miedos que en una época pudieron haber sido muy importantes por situaciones coyunturales, pero que uno después la supera, vive, pero que tiene que poner al día a la conciencia de que esos miedos están superados. Y si no están superados, buscar el por qué se siguen manteniendo, y sobre todo el para qué se sigue manteniendo un determinado miedo. Porque muchas veces, también esto es bien importante que uno tenga conciencia, muchas veces estos miedos sirvieron o inclusive siguen sirviendo para uno tener una ganancia secundaria. Y entonces, por ejemplo, el miedo al compromiso, el miedo a descubrirse que uno tiene una incapacidad para asumir compromisos afectivos profundos,
lo puede estar salvando de un amor que no quiere asumir o de unos amores que todavía no ha encontrado. Creo que este mensaje, el número 024, es realmente muy interesante, muy importante y que usted debe tener conciencia de ellos. Debe tener aquí, primera pregunta, si usted tiene miedo a enfrentarse a usted en un momento determinado de su vida, en el presente, ¿por qué? ¿A qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo manifiesta? Y probablemente si usted no puede con esto porque cree que se le va de la mano, entonces acuda a un buen terapeuta. Un buen terapeuta y usted le va a expresar esto, que tiene miedo a enfrentarse a sí mismo y probablemente con esta ayuda de tipo terapéutica, psicológica, emocional, usted se va a enfrentar a sus miedos y va a salir con mejor organización y va a salir mucho más fortalecidos. Este es el número 024 y los dejo con un hermoso cuadro, está a nuestra espalda, de el Ávila de Caracas, de una pintura del gran artista venezolano Freddy Simosa. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.